El día que mi hijo Esteban me llamó antes de su gala en el Ritz, no esperé escuchar. Papá, límpiate las manos con lejía si hace falta, que no se te vea la grasa en las uñas. Me ordenó entrar por la puerta de servicio, como si fuera un proveedor sucio. Sentí un frío metálico en el estómago que me dejó sin aire mientras miraba mis manos curtidas, las mismas que pagaron sus trajes y su carrera. Colgué el teléfono en silencio. Él no sabía que esa noche, frente a toda la élite de Madrid, yo iba a recuperar mi dignidad para siempre. Si alguna vez has sentido que tu sacrificio fue despreciado por tu propia sangre, suscríbete y activa la campana ahora mismo. Esta historia real te demostrará que el honor no se compra con dinero. Quédate hasta el final para ver cómo la justicia pone a cada uno en su sitio. Miro estas manos sobre la mesa de la cocina. Están limpias, o al menos eso diría cualquiera que no haya trabajado un día de su vida. Pero yo sé la verdad. Si miras de cerca, en los pliegues de los nudillos, en las líneas de la vida que cruzan la palma, todavía queda la sombra del aceite quemado. Es una mancha que no se quita ni con lejía, ni con jabón de sosa, ni con los años, y no quiero que se quite. Esa mancha es mi historia. Es la historia de cómo un chaval de pueblo que apenas sabía leer se convirtió en don Anselmo, el dueño de Motores Gutiérrez S.L. Recuerdo cuando, Fuenlabrada, no era más que barro y descampados. Yo tenía 22 años y una caja de herramientas heredada de mi padre. Empecé reparando camiones tirado en el suelo, lloviera o nevara. El frío de la Sierra de Madrid te entra en los huesos y se queda ahí para siempre, pero yo no lo sentía. Solo sentía el hambre de salir adelante. Cuando nació Esteban, ese hambre se convirtió en otra cosa. Se convirtió en una obsesión. Recuerdo la primera vez que lo sostuve. Era tan pequeño, tan limpio. Me daba miedo tocarlo por si le manchaba la ropa blanca con mi grasa. Me prometí a mí mismo que él nunca tendría que frotarse las manos con aguarrás para poder cenar. Que él sería un señor. Construí el taller ladrillo a ladrillo, literalmente. Los primeros años mi mujer, que en paz descanse, me traía la comida al taller porque yo no paraba ni para comer. Anselmo, vas a reventar, me decía. Pero yo miraba la cuna donde dormía Esteban, entre el ruido de los compresores y el olor a gasoil, y sacaba fuerzas de donde no las había. Motores Gutiérrez creció. De un cobertizo pasamos a una nave industrial. De reparar pinchazos pasamos a rectificar motores para las flotas más grandes de Madrid. El dinero empezó a entrar, pero yo nunca cambié. Seguí usando el mismo mono azul. Seguí comiendo el menú del día en el bar de la esquina con mis mecánicos. Jacinto, mi capataz, me decía, jefe, cómprese un Mercedes, que usted puede. Pero yo pensaba en Esteban. Todo iba a una cuenta de ahorro, para su futuro, para que él volara alto. Y vaya si voló. Cuando dijo que quería estudiar arquitectura, no le dije que fuera a la pública. No, yo quería lo mejor. Lo matriculé en una de esas universidades privadas, donde la matrícula cuesta más de lo que ganan mis empleados en un año. ICADE, IE. Esos nombres que suenan a oro y a despachos con aire acondicionado. Yo pagaba las facturas con orgullo. Cada cheque que firmaba, con mi letra un poco torpe, era una victoria contra el barro de Fuenlabrada. Pero ahí empezó el cambio. Fue sutil al principio, como un ruido en el motor que solo un experto puede oír. Esteban volvía a casa los fines de semana, pero ya no quería que le recogiera con la furgoneta rotulada de la empresa. Aparca en la esquina, papá, que camino un poco, me decía. Yo pensaba que era para hacer ejercicio. Qué iluso. Luego vinieron los amigos, o mejor dicho, la ausencia de ellos. Sus compañeros de universidad, hijos de notarios, de diplomáticos, de grandes empresarios del barrio de Salamanca, nunca pisaron mi casa. Una vez le pregunté por qué no organizaba una barbacoa en el jardín, ahora que teníamos una casa decente. Él se ajustó el cuello de esa camisa de marca que valía 50 euros y me dijo, sin mirarme a los ojos, es que ellos son de otra onda, papá. No entenderían. Tu estilo. Mi estilo. Mi estilo era la honestidad. Mi estilo era trabajar 12 horas diarias. Pero para él, mi estilo era la grasa. La grieta se hizo abismo cuando conoció a Vanessa. Ella es una buena chica, supongo, pero vive en una burbuja donde la gente como yo solo existe para servirles el café o arreglarles el coche. Recuerdo la primera cena con sus padres. Esteban me compró un traje. No me dejó elegirlo yo. Me vistió como a un muñeco. Y antes de entrar al restaurante, me agarró del brazo y me soltó la primera gran mentira. Papá, si preguntan, diles que eres inversor en el sector logístico. No digas que tienes un taller. Me quedé helado.
Me avergüenzo de mi trabajo, hijo, le pregunté. Él suspiró. Esa forma que tiene de resoplar como si yo fuera una carga pesada. No es vergüenza, es marketing. La gente te trata según cómo te vendes. Esa noche callé. Comí cosas que no sabía pronunciar y sonreí cuando el padre de Vanessa hablaba de sus casas en Marbella. Me sentí pequeño yo, que había levantado una empresa con mis propias manos. Me sentí un impostor en mi propia vida. Pero uno siempre perdona a los hijos. Racionaliza. Piensa, es joven, es el mundo moderno. Yo soy un viejo anticuado. Me tragué el orgullo porque quería verlo feliz. Quería ver a mis nietos algún día. Entonces llegó el día de los papeles. Hace 2 años, Esteban entró en mi despacho del taller, ese que él odiaba porque olía a caucho y tabaco. Traía una carpeta de cuero y una sonrisa nerviosa. «Papá, tengo que hablar contigo de mi marca personal», me dijo. Yo no entendía. ¿Marca personal? Voy a montar mi propio estudio de arquitectura. Quiero apuntar alto. Clientes internacionales, lujo, diseño exclusivo. Eso es maravilloso, hijo. Estoy orgulloso. El problema. Dudó, y por un segundo vi al niño que rompía un juguete y tenía miedo de confesarlo. Es el apellido. Gutiérrez. Es un buen apellido, papá, pero es muy común. Hay miles de Gutiérrez. No suena exclusivo. No suena a diseño. Me levanté de la silla. Sentí un calor subirme por el cuello. Es el apellido de tu abuelo. Es el apellido que está en el rótulo de esta nave que te ha pagado la carrera. Lo sé, y te lo agradezco, pero el mercado es cruel. He hecho un estudio de mercado. Esteban Gutiérrez suena a gestoría, a taller. Ahí estaba, a taller. ¿Y qué quieres hacer?, pregunté, con la voz ronca. Me voy a cambiar el apellido legalmente. Voy a usar el segundo apellido de la abuela, que suena más noble. Montenegro. Esteban Montenegro. Suena poderoso, ¿verdad? Montenegro. Sí, sonaba a conde, a terrateniente. No sonaba a mí. ¿Y yo?, pregunté. ¿Yo qué soy para el señor Montenegro? Tú siempre serás mi padre. Es solo un nombre comercial, papá. No te lo tomes a lo personal. Es negocios. Si quiero triunfar, tengo que proyectar una imagen. Y firmé. Firmé los papeles que necesitaba para el registro civil, atestiguando que no me oponía. Lo hice porque vi la desesperación en sus ojos, esa ambición ciega que yo mismo había alimentado, dándole todo lo que pedía. Pensé, si esto le hace feliz, que sea Montenegro. Yo seguiré siendo Gutiérrez por los dos. Qué equivocado estaba. El cambio de nombre no fue el final, fue solo el principio de la desconexión. Esteban Montenegro no visitaba Fuenlabrada. Esteban Montenegro no llamaba los domingos. Esteban Montenegro se convirtió en un extraño que salía en las revistas de sociedad, siempre sonriendo, siempre impecable, construyendo edificios de cristal que no servían para nada más que para alimentar su ego. Hasta la semana pasada. Me llamó emocionado. Iba a lanzar el Grupo Montenegro, una fusión de servicios, arquitectura, diseño y logística. Papá, quiero que vengas a la gala de lanzamiento en el Ritz. Es mi gran noche. Y quiero proponerte algo. Quiero que Motores Gutiérrez sea parte del grupo. Tú te quieres jubilar, ¿no? Yo me encargo de la gestión. Modernizamos la flota. Le damos una imagen nueva. Tú descansas y sigues cobrando. Es el momento de fusionarnos. Mi corazón de viejo dio un vuelco. Pensé, al fin quiere volver a casa. Quiere unir su éxito con el mío. Quiere que trabajemos juntos. La idea de ver Gutiérrez y Montenegro, o algo similar, me llenó de ilusión. Pensé que quizás, después de todo, él valoraba lo que yo había construido, que había madurado. Me envió los borradores del contrato de fusión ayer por la tarde. Léelos tranquilo, papá. Es mero trámite. Pero fírmalos antes de la gala para poder anunciarlo en el discurso, me dijo por WhatsApp. Anoche me senté aquí mismo, en esta cocina, con mis gafas de cerca y un vaso de leche. Abrí la carpeta azul con el logotipo dorado de Grupo Montenegro. Empecé a leer. El lenguaje era complicado, lleno de cláusulas y términos en inglés, pero 40 años negociando con proveedores me han enseñado a leer la letra pequeña. Leí la primera página, la segunda. Buscaba el nombre de mi empresa. Buscaba Motores Gutiérrez S.L., buscaba mi legado, pero no estaba. En la cláusula tercera, apartado de absorción de activos, lo vi. La entidad absorbida pasará a denominarse División Logística Montenegro, y más abajo, en la cláusula de identidad corporativa, se procederá a la retirada inmediata de cualquier rotulación, marca o distintivo previo,
en un plazo no superior a 30 días tras la firma. Me quité las gafas y me froté los ojos, pensando que estaba cansado. Volví a leer, retirada inmediata. No quería fusionarse, no quería asociarse con su padre. Quería comerme, quería borrar el nombre Gutiérrez de los camiones, de la fachada de la nave, de las facturas. Quería usar mis camiones, mis mecánicos, mi infraestructura, mi dinero, pero quería que pareciera suyo. Quería limpiar la grasa de su historia. Para Esteban, mi empresa no era el orgullo de la familia. Era un activo sucio que necesitaba ser lavado y pintado de dorado. Seguí leyendo, con el corazón golpeándome las costillas como un pistón roto. Llegué a la parte de la gestión. Yo pensaba que me quedaría como presidente honorífico o consejero, algo, pero la cláusula sexta era clara. El socio fundador cede la totalidad de los derechos de gestión y se compromete a no interferir en la nueva dirección ejecutiva, aceptando una jubilación forzosa. Jubilación forzosa. Me estaba echando de mi propia casa, de la empresa que construí mientras él aprendía a caminar. Y lo peor no era el dinero, lo peor era la vergüenza. Quería presentarme en esa gala como el viejo que le cede el paso al joven brillante, quería el aplauso, quería la foto del traspaso de poderes. Pero en el papel me estaba enterrando en vida. Miré la hora, eran las 3 de la mañana. El silencio en la casa era absoluto, pero en mi cabeza solo oía el ruido de la traición. Me levanté y fui al espejo del pasillo. Me miré las manos otra vez, esas manos que esta misma mañana me ha pedido que me limpie con lejía. Esteban cree que soy tonto. Cree que porque no sé qué vino marida con el pescado, no sé leer una puñalada por la espalda. Cree que el amor de padre es ciego y que firmaré cualquier cosa con tal de verle sonreír en el escenario del Ritz. Durante años justifiqué cada desplante. Es el estrés, decía. Es la juventud. Es que el mundo ha cambiado. Pero esto no es estrés, esto no es modernidad, esto es ingratitud y es crueldad. He pasado toda la noche despierto, mirando esos papeles. He llorado, sí, no me avergüenza decirlo. He llorado por el niño que cargaba en brazos y que me miraba con adoración. He llorado porque ese niño ha muerto y en su lugar hay un hombre llamado Esteban Montenegro que se avergüenza de mi sangre. Pero cuando salió el sol, las lágrimas se secaron y lo que quedó fue otra cosa. Quedó la calma fría del que ya no tiene nada que perder. Me duché, me afeité con cuidado, me puse mi ropa de trabajo, bajé al taller y busqué una cosa. No busqué una llave inglesa, busqué mi dignidad. Ahora, mientras espero que llegue la hora de ir a esa maldita gala, vuelvo a mirar el contrato. Saco un bolígrafo rojo del bolsillo de mi camisa. No voy a firmar donde él quiere. No voy a ser el viejo simpático que aplaude su propia extinción. Esteban quería un Montenegro, quería aristocracia, quería borrar el rastro de dónde viene. Pues bien, esta noche le voy a dar exactamente lo que ha pedido. Voy a ir al Ritz, voy a entrar por la cocina, como me ha ordenado, y le voy a enseñar a todo Madrid lo que pasa cuando intentas limpiar la historia con lejía, que a veces lo único que consigues es quemar el tejido hasta que se rompe. Él ha borrado el nombre Gutiérrez del papel, pero se ha olvidado de una cosa. El papel es mío, la empresa es mía, y mientras me quede un aliento de vida, nadie va a tapar mi nombre con pintura dorada. Prepárate, hijo, porque el mecánico de Fuenlabrada va a ir a tu fiesta y no va a ir a celebrar, va a ir a trabajar. Antes de que cayera la noche y la gala del Ritz comenzara, necesitaba mirarlo a los ojos una última vez. No como el socio al que estaba intentando estafar, sino como su padre. Necesitaba saber si quedaba algo de mi hijo debajo de ese traje italiano y esa capa de gomina. Así que cogí el metro, porque no quería darle el gusto de ver mi vieja furgoneta aparcada frente a su palacio de cristal, y me dirigí al barrio de Salamanca. Madrid es una ciudad extraña. Puedes cruzar una calle y sentir que has cambiado de país. Yo venía de Fuenlabrada, del asfalto caliente, de los polígonos industriales donde el ruido es la música de fondo. Y de repente, al salir de la boca del metro en Serrano, el aire olía diferente. Olía a perfumes caros, a cuero nuevo, a dinero viejo. La gente caminaba distinto aquí, sin prisa, con la seguridad de quien sabe que el suelo que pisa le pertenece por derecho divino. Yo caminaba con las manos en los bolsillos, intentando esconder esas manchas invisibles que Esteban decía que tenía. El edificio donde mi hijo había montado Estudio Montenegro era imponente. Una fachada clásica, restaurada, con un portal de mármol que brillaba tanto que podías afeitarte mirándote en el suelo. El portero,
Un hombre uniformado que probablemente ganaba menos que mis aprendices, pero vestía mejor que yo, me paró en seco. ¿A dónde se dirige, caballero?, me preguntó, escaneando mis zapatos, que aunque limpios, eran de suela de goma. Zapatos de hombre que camina mucho, no de los que se sientan. A ver a mi hijo, a Esteban. Montenegro se me hizo bola en la garganta pronunciar ese apellido falso. El portero llamó por el interfono, murmurando algo sobre un señor mayor con tono de disculpa. Me dejaron subir. El ascensor era de caoba y espejo. Me miré. Vi a un hombre de 68 años, con una camisa de cuadros planchada por él mismo y una chaqueta de pana que había visto tiempos mejores. Me vi pequeño, me vi fuera de lugar, pero entonces recordé el contrato tachado que había dejado sobre la mesa de mi cocina y la espalda se me enderezó sola. La oficina de Esteban no parecía un lugar de trabajo, parecía un quirófano. Todo era blanco, cristal y acero. No había papeles, no había desorden, no había vida, solo maquetas inmaculadas de edificios blancos bajo luces halógenas. Una secretaria que parecía una modelo me indicó que esperara, que el señor Montenegro estaba en una por call, otra palabra de esas, call. En mi tiempo se decía llamada o conferencia. Pero Esteban hablaba ahora un idioma que yo no entendía, el idioma de los que quieren parecer más de lo que son. Cuando por fin salió de su despacho, no sonrió al verme. Miró su reloj, un reloj grande, pesado, que yo le había regalado cuando se graduó, aunque estoy seguro de que él dice que se lo compró en Suiza. Papá, ¿qué haces aquí? Tengo la agenda reventada antes de la gala. Te dije que nos veíamos allí. ¿Has traído los papeles firmados? Fue su saludo. Ni un beso, ni un abrazo, directo a la yugular. Tenemos que hablar, Esteban, dije, entrando en su despacho sin esperar invitación. Él suspiró y cerró la puerta, asegurándose de que la secretaria no escuchara. Se sentó detrás de una mesa inmensa, de un cristal tan transparente que parecía que sus brazos flotaban en el aire. Yo me senté en una silla de diseño, de esas que son incomodísimas pero cuestan un dineral. He leído el contrato, solté. Él juntó las manos, adoptando esa pose de ejecutivo agresivo que debió aprender en algún máster de esos que le pagué con el sudor de mi frente. Genial. Entonces todo listo para esta noche. Será un momento histórico, papá. La fusión de la tradición y la vanguardia. Has borrado mi nombre, Esteban. Has borrado Gutiérrez. Su cara no cambió. No hubo sorpresa ni vergüenza, solo esa paciencia condescendiente que se tiene con los niños o con los ancianos seniles. Papá, por favor, no empieces con el drama sentimental. No lo he borrado, lo he evolucionado. Hemos hecho un estudio de por branding por muy serio. La marca Gutiérrez tiene connotaciones negativas para el por target por al que apuntamos. ¿Connotaciones negativas?, pregunté, sintiendo que el calor me subía a las orejas. Gutiérrez significa que el motor no se rompe. Gutiérrez significa que si te dejo tirado, voy a buscarte a las 3 de la mañana. Eso significa mi apellido. Significa grasa. Papá me cortó, y su voz fue como un látigo. Significa grasa, significa barrio obrero, significa furgoneta abollada y albaranes escritos a mano con faltas de ortografía. Y yo vendo lujo, vendo exclusividad. Mis clientes pagan 2 millones de euros por un ático. No quieren que la empresa que gestiona su logística se llame Motores Gutiérrez. Quieren Logística Montenegro. Suena limpio, suena internacional. Es mentira, dije, golpeando suavemente el cristal de la mesa. Es una mentira. Tú no eres Montenegro, tú eres Gutiérrez. Esa mesa la ha pagado Gutiérrez. Ese traje lo ha pagado Gutiérrez. Esteban se puso de pie, frustrado, pasándose la mano por el pelo perfectamente peinado. Eres un antiguo, ese es tu problema. No entiendes cómo funciona el mundo. El dinero no tiene apellido, papá, pero el prestigio sí. Estoy intentando salvar tu patrimonio. Tu taller se muere. El mundo cambia. Necesitamos por sinergias. Necesitamos por rebranding. Estoy haciéndote un favor absorbiendo esa chatarra para darle valor. Y tú vienes aquí a ofenderte por un nombre en un papel. Me quedé mirándolo. Esa chatarra. Así llamaba al negocio que le dio de comer. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido, fue un clic silencioso, como cuando un eje se parte por la mitad. Ya no estaba hablando con mi hijo. Estaba hablando con un extraño que usaba su cara. Iba a responderle, iba a decirle que esa chatarra tenía más dignidad que todo su despacho de cristal cuando la puerta se abrió. Entró un torbellino de perfume caro y risas. Era una mujer joven, guapísima, vestida como si fuera a salir en una revista.
Llevaba varias bolsas de tiendas de lujo en las manos. «Cariño», exclamó ella, y luego se detuvo al verme. «Oh, perdona, no sabía que estabas reunido con un cliente». Esteban palideció. Fue solo un segundo, un instante de pánico puro en sus ojos, pero lo vi el terror. No el terror a que le descubrieran haciendo algo malo, sino el terror a que le descubrieran siendo quien era. Se adelantó rápidamente, interponiéndose entre ella y yo, como si yo fuera contagioso. «No, no es un cliente, Vanessa. Es mi padre, Anselmo». Ella sonrió, una sonrisa perfecta, de dientes blanqueados. Dejó las bolsas en el sofá y se acercó a mí con la mano extendida. «Encantada. Esteban me ha hablado muchísimo de usted». Me levanté despacio, le estreché la mano. Su piel era suave, hidratada, sin una sola callosidad. La mía, áspera como una lija, raspó contra la suya. Ella no hizo gesto de desagrado, pero vi cómo Esteban miraba nuestras manos unidas con ansiedad, como si esperara que yo le dejara una mancha de aceite en la palma. «Un placer», dije, con la voz ronca. «Esteban me ha contado maravillas de su visión para los negocios», continuó ella, entusiasmada. «Es increíble cómo ha sabido diversificar las inversiones industriales. Me dijo que usted gestiona una cartera de activos logísticos en el sur de Madrid, ¿verdad? Debe ser fascinante el mundo de la inversión de capital riesgo». El mundo se detuvo. Miré a Vanessa. Luego miré a Esteban. Él no me miraba a mí. Miraba al suelo, fingiendo ajustarse el puño de la camisa. Estaba rojo hasta las orejas. Inversor industrial. Cartera de activos. Capital riesgo. No le había dicho que era mecánico. No le había dicho que tenía un taller. Le había dicho que era un inversor. Había inventado una vida entera para mí. Una vida que no manchara su currículum amoroso. Para poder casarse con esta chica, hija de quién sabe qué familia importante, había tenido que disfrazar a su padre de algo presentable. La humillación no fue caliente, como la ira. Fue fría. Fue un bloque de hielo cayendo sobre mi estómago. Mi hijo se avergonzaba de la fuente de su propio dinero hasta el punto de negarla frente a la mujer con la que se iba a casar. Yo no era un padre para él. Era un secreto sucio que había que maquillar. Podría haber dicho la verdad en ese momento. Podría haber dicho: «Señorita, yo arreglo culatas y cambio aceites, y ese bolso que lleva usted se ha pagado con el dinero de rectificar motores de camión». Hubiera sido fácil. Hubiera destruido a Esteban allí mismo. Pero no lo hice. No por él, sino porque la vergüenza ajena era tan fuerte que me paralizó. Me daba vergüenza ver a mi hijo arrastrarse así, mentir así. Me daba pena. «Sí», dije, y la palabra me supo a ceniza en la boca. El sector logístico es complejo. Esteban soltó el aire que estaba conteniendo. Sus hombros bajaron. Me miró con una gratitud que me dio asco. Creyó que yo estaba jugando su juego. Creyó que yo aceptaba ser cómplice de su farsa. «Bueno, papá tiene prisa». Intervino Esteban rápidamente, agarrándome del codo para empujarme suavemente hacia la puerta. «Tiene que prepararse para la gala de esta noche. Vanessa, amor, espérame 5 minutos que despido a papá y nos vamos a comer a ese sitio de sushi que te gusta». «Claro». Ella me sonrió de nuevo. «Nos vemos esta noche, Anselmo. Estoy deseando ver cómo formalizan la fusión. Esteban dice que va a ser el nacimiento de un imperio». «¿Un imperio?», murmuré. «Sí, ya lo creo». Esteban me sacó al pasillo, cerró la puerta y me arrastró hasta el ascensor. Cuando estuvimos solos en el pasillo, su tono cambió. Ya no había miedo. Volví a la arrogancia del que se cree a salvo. «Gracias, papá. De verdad. Vanessa es... Su familia es muy tradicional. No entenderían ciertas cosas. Es mejor simplificar. Al fin y al cabo, un taller es una empresa. Tú eres el dueño, ergo, eres un inversor. No es mentira, es marketing». Me giré hacia él. Lo miré de arriba a abajo. Su traje impecable, sus zapatos italianos, su reloj suizo, todo pagado por Gutiérrez, todo pagado por la grasa que tanto odiaba. «No te preocupes, hijo», le dije, y mi voz sonó tan tranquila que incluso yo me sorprendí. «Lo entiendo perfectamente. Todo es marketing. Sabía que lo entenderías. Eres un hombre práctico». Me dio una palmada en el hombro como si fuera un colega, no su padre. «Venga, vete a casa, descansa un poco. Y por favor, esta noche, ponte el traje oscuro y lo de las manos. En serio, que estén impecables. Va a haber fotógrafos. Estarán impecables, Esteban, te lo prometo». El ascensor llegó y me metí dentro. Las puertas de metal se cerraron, cortando la imagen de mi hijo sonriendo, aliviado, pensando que se había salido con la suya.
pensando que el viejo ignorante había tragado una vez más. Mientras bajaba hacia la calle, hacia el mundo real, me miré las manos otra vez en el espejo. Inversor industrial. Me entró una risa floja, amarga, que retumbó en la cabina. Una risa que se parecía mucho al llanto. Había entrado en ese edificio buscando a mi hijo, con la esperanza estúpida de que todo fuera un malentendido, de que pudiéramos arreglarlo hablando. Pero salía sabiendo la verdad absoluta. Mi hijo no existía. Esteban había muerto hacía años, devorado por este personaje, por este Montenegro vacío y mentiroso. Salí a la calle Serrano. El sol de mediodía me golpeó en la cara, pero no me calentó. Caminé hacia el metro. La gente pasaba a mi lado con sus bolsas de marca y sus vidas perfectas. Yo me sentía invisible, un fantasma de un tiempo pasado. Pero los fantasmas tienen una ventaja. Nadie los ve venir hasta que es demasiado tarde. Saqué el móvil del bolsillo. Marqué el número de Jacinto. «Jefe», respondió él al primer tono, con esa lealtad que no se compra con másteres ni con apellidos falsos. «Jacinto, escucha bien. El plan para esta noche sigue en pie, pero vamos a hacer un cambio». «¿Qué pasa, don Anselmo? ¿Se ha echado atrás el chico?». «No», dije, bajando las escaleras del metro, volviendo al subsuelo, a mi terreno. «El chico me acaba de confirmar que no me necesita. Así que vamos a darle exactamente lo que quiere. Quiere un inversor industrial, Jacinto. Pues esta noche va a conocer al verdadero dueño del capital». «¿A qué hora paso a buscarle?» «A las 8. Y Jacinto, tráete la furgoneta. La vieja, la que tiene el rótulo de Motores Gutiérrez bien grande en el lateral». «Pero jefe, esa tiene el tubo de escape un poco suelto. Hace ruido. Mejor. Quiero que se nos oiga llegar. Quiero que retumbe el suelo del Ritz». Colgué. El vagón del metro llegó con un estruendo de frenos y metal. Entré y me senté rodeado de gente trabajadora, de gente cansada, de gente real. Me sentí en casa. Esteban se avergonzaba de mí. Se avergonzaba de mis manos, de mi trabajo, de mi nombre. Había borrado mi apellido para apropiarse de mi vida. Pensaba que yo era un trasto viejo que se podía esconder en el desván. Cerré los ojos y dejé que el traqueteo del tren me meciera. Ya no había dolor. El dolor se había quedado arriba, en el despacho de cristal. Ahora solo había una determinación fría, dura como el acero templado. Esta noche, Esteban Montenegro iba a aprender la lección más cara de su vida. Iba a aprender que nunca, jamás, debes morder la mano que te da de comer, especialmente si esa mano sabe cómo desmontar un motor pieza por pieza hasta dejarlo inservible. El inversor industrial iba de camino a casa para ponerse el traje de faena. Antes de que el sol cayera y la farsa del Ritz comenzara, había una parada obligatoria más, una tradición que, irónicamente, Esteban no se había atrevido a cancelar: la comida en casa de mi hermana Clara. Clara vive en Carabanchel, en uno de esos pisos de ladrillo, visto que se construyeron en los 70, un barrio de gente trabajadora, aunque ahora Esteban arrugue la nariz cada vez que tiene que aparcar su Audi en doble fila porque no encuentra sitio. Llegué temprano. Necesitaba terreno neutral, o lo que yo creía que era terreno aliado, antes de la tormenta. Clara me recibió con el delantal puesto, y ese olor a sofrito que siempre me ha hecho sentir que, pase lo que pase, el mundo sigue girando. Pero hoy, el olor a cebolla pochada no me calmó, me revolvió el estómago. «¿Qué cara es esa, Anselmo?», me preguntó nada más verme, dándome 2 besos sonoros. «Parece que vienes de un entierro, y hoy es un día de fiesta. El niño lanza su grupo, Montenegro. ¡Ay, qué bien suena!, ¿verdad? Tiene un empaque». Me mordí la lengua. Clara siempre ha tenido debilidad por Esteban. Como ella nunca tuvo hijos, volcó todo su instinto maternal en él. Le pagó el primer ordenador, le compraba la ropa de marca que yo me negaba a comprarle por principios, y ahora, claro, le aplaudía el cambio de apellido como si fuera una genialidad y no una traición a la memoria de nuestro padre. «Es solo un nombre», Clara dije, dejándome caer en el sofá de Sky. «Lo importante es lo que hay debajo. Tú siempre tan cenizo. Deja al chico brillar. Los tiempos cambian, hermano». Esteban llegó media hora tarde, como siempre, hablando por el manos libres y con el estrés pintado en la cara. Entró en el salón como un huracán, besó a su tía sin dejar de mirar el móvil y se sentó a la mesa sin quitarse la americana. «Tía, huele de maravilla, pero tengo 20 minutos. La organización de la gala es un caos y tengo que estar en el Ritz a las 6 para la prueba de sonido. Ponme poco, que luego con los nervios se me cierra el estómago». Clara le sirvió como si fuera un rey.
Yo miraba mi plato removiendo los garbanzos, esperando el momento. El silencio se masticaba, denso y pesado. Bueno, dijo Clara, intentando romper el hielo. Contadme, ¿cómo ha ido la reunión en el despacho? Anselmo, ¿te ha gustado la oficina del niño? Es preciosa, ¿verdad? Todo cristal. Esteban levantó la vista del plato, alerta. Me miró, evaluando si iba a seguir con la farsa del inversor industrial o si iba a soltar la bomba allí mismo. Le sostuve la mirada. Es muy limpia, dije. Muy blanca. No parece que se trabaje allí. Esteban soltó una risita nerviosa. Papá es de la vieja escuela, tía. Si no hay grasa en el suelo, no le parece trabajo. Pero sí, la reunión fue bien. Papá ha entendido la visión estratégica del Grupo Montenegro. Ah, sí, dejé el tenedor sobre el plato. El tintineo sonó como una campana de boxeo. ¿He entendido la visión? Explícasela a tu tía, Esteban. Explícale en qué consiste esa visión tan moderna que requiere que tu padre entre por la cocina del hotel esta noche. Esteban se puso tenso. Clara nos miró a los dos, con la cuchara a medio camino de la boca. ¿Por la cocina? ¿Por qué vas a entrar por la cocina, Anselmo? Cosas de logística, tía, se apresuró a decir Esteban, limpiándose la boca con la servilleta. La entrada principal estará colapsada por la prensa y el fotocol. Es para que papá no tenga que esperar de pie. Es por su comodidad. Mientes, dije. La palabra salió suave, sin gritos, pero con el peso de una losa. Mientes igual que le has mentido a tu novia esta mañana. Mientes igual que mientes en el contrato. Papá, por favor, no montemos un espectáculo ahora. ¿Espectáculo? Me incliné hacia adelante. Clara, tu sobrino, el señor Montenegro, no solo se ha cambiado el apellido porque el nuestro le huele a pobre. Es que en el contrato de fusión que quiere que firme esta noche, hay una cláusula que no me había contado. Esteban golpeó la mesa con la mano. Es un contrato estándar. Deja de buscar fantasmas donde no los hay. Ah, sí. Saqué del bolsillo interior de mi chaqueta la hoja que había arrancado de la copia del contrato. La desdoblé y la puse encima de la mesa, apartando la fuente de ensalada. Cláusula octava. Plan de reestructuración de activos inmovilizados. Léelo, Clara. Tú fuiste administrativa 30 años. ¿Sabes leer esto? Clara, asustada por mi tono, cogió el papel. Se ajustó las gafas colgadas del cuello y leyó en voz alta, titubeando. Se procederá a la enajenación inmediata de los terrenos sitos en el polígono industrial de Fuenlabrada para dotar de liquidez a la nueva sede corporativa en Serrano. Clara levantó la vista, confundida. ¿Enajenación? ¿Eso significa? Significa vender, Clara, dije, sin quitarle los ojos de encima a mi hijo. Significa vender el taller. Significa vender la nave. Significa vender el suelo donde nuestro padre empezó reparando bicicletas y donde yo he dejado mi vida reparando camiones. Hubo un silencio terrible. Esteban ya no miraba el móvil. Me miraba a mí con una mezcla de odio y desesperación. Es necesario, dijo, y su voz ya no tenía la arrogancia del despacho, tenía la crudeza de la verdad. Papá, ese terreno vale más que el negocio. El taller da dinero, sí, pero el suelo es una mina de oro. Con ese dinero podemos capitalizar el estudio, abrir oficinas en Londres, en Dubái. Mantener el taller abierto es sentimentalismo barato. Es un lastre. ¿Un lastre?, pregunté, sintiendo que la frialdad me invadía por completo. Ya no había calor ni ira, solo hielo. Ese lastre paga tu alquiler en Salamanca. Ese lastre paga tu coche. Y ahora quieres venderlo para pagar oficinas de cristal en países que no sabes ni situar en el mapa. ¿Y qué pasa con mis mecánicos? ¿Qué pasa con Jacinto? ¿Qué pasa con la gente que lleva 30 años comiendo de ese lastre? Se les indemniza, gritó Esteban, perdiendo los papeles. Es la ley. Se les paga el despido y punto. Es el mercado, papá. Adáptate o muere. No puedes pretender que mantenga un taller de grasa y ruido en mi cartera de activos. Mancha la imagen del grupo. Me levanté despacio. La silla arrastró por el suelo de terrazo. La imagen repetí. Todo es por la maldita imagen. Te avergüenzas tanto de dónde vienes que estás dispuesto a quemar tu propia casa para que nadie sepa que naciste en ella. Miré a mi hermana, esperando apoyo, esperando que ella, que recordaba a nuestro padre, que sabía lo que habíamos sufrido para levantar la persiana cada mañana, dijera algo. Esperaba que le diera una bofetada o que al menos le dijera que estaba equivocado. Clara dejó el papel sobre la mesa. Suspiró y luego miró a Esteban con esos ojos de carnero degollado que siempre le ponía. Anselmo, dijo ella,
y en su tono supe que había perdido. A ver, el chico tiene razón en una cosa. Tú ya estás mayor. ¿Para qué quieres seguir manchándote las manos? Si vendiendo el taller sacáis un buen dinero, podrías retirarte como un rey, irte a Benidorm, y Esteban podría cumplir su sueño. Él ha estudiado para esto, Anselmo, no para estar entre camiones. Me quedé de piedra. ¿Tú también?, murmuré. ¿Tú también crees que el taller es una vergüenza? No es vergüenza, hermano, dijo ella, tocándome el brazo. Es progreso. El mundo avanza. No podemos ser mecánicos toda la vida. Deja que el niño vuele. Si tiene que vender la nave para ser alguien importante, pues que la venda. Al fin y al cabo, son 4 paredes viejas. 4 paredes viejas. Ahí estaba, la soledad absoluta. De repente, entendí algo fundamental. No era solo Esteban. Era esa enfermedad moderna de creer que lo nuevo siempre es mejor que lo bueno, que lo que brilla vale más que lo que dura. Mi propia hermana, cegada por el brillo del éxito de su sobrino, estaba dispuesta a vender nuestra historia al mejor postor. Me solté de su mano como si me quemara. 4 paredes viejas, repetí. Esas paredes pagaron tu boda, Clara, y pagaron el entierro de mamá, y pagaron la carrera de este señor Montenegro. Esteban se levantó también mirando el reloj. Tengo que irme. Papá, dejémonos de melodramas. Esta noche firmamos, anunciamos la fusión, y mañana hablamos de los detalles de la liquidación con calma. No me hagas una escena en el Ritz. Vanessa y su familia estarán allí. Inversores, gente importante. No lo estropees. Se ajustó la chaqueta, le dio un beso rápido a su tía y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró hacia mí. Y por favor, papá, recuerda lo de las manos y entra por la puerta de servicio. El jefe de seguridad tiene tu nombre en la lista de personal para que te dejen pasar sin invitación formal. La puerta se cerró. El golpe retumbó en mi pecho. Clara se levantó para recoger los platos, evitando mi mirada. Siéntate, Anselmo, que se te enfrían los garbanzos. No seas cabezota. El chico lo hace por tu bien. La miré por última vez. Vi a una mujer buena, pero débil. Una mujer que había comprado la mentira porque era más bonita que la verdad. No tengo hambre, Clara, dije. ¿Y a dónde vas ahora? Aún faltan horas para la gala. Fui hacia la puerta. Mi paso era firme. Ya no había dudas. Ya no había, quizás lo estoy malinterpretando. La guerra estaba declarada y yo estaba solo en mi trinchera. Pero eso no me asustaba. Llevaba toda la vida peleando solo debajo de motores de 2 toneladas. Voy a trabajar, le contesté. Voy a prepararme. ¿Te vas a poner el traje que te compró Esteban? Me reí. Una risa seca, breve. No, me voy a poner el traje que me he ganado yo. Salí a la calle, al sol de la tarde de Carabanchel. Saqué el móvil. Tenía un mensaje de Jacinto. La bestia está lista, jefe. He pulido el rótulo de la furgoneta para que se lea hasta desde la luna. Y tengo los papeles que me pidió del registro mercantil y el acta fundacional del 82. Respondí. Voy para allá. Tráete también el mono de trabajo limpio, el mío y el tuyo. Mientras caminaba hacia el metro, pensé en la liquidación. Esteban quería vender el suelo. Quería borrar el taller del mapa físico, igual que quería borrar el apellido del mapa legal. Quería que no quedara rastro de que alguna vez fuimos Gutiérrez, de que alguna vez nos ganamos la vida con las manos sucias. Sentí una calma extraña, la calma del que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Ya no me dolía el corazón. El corazón se me había convertido en una bomba de inyección, bombeando diésel en lugar de sangre. Iba a ir a esa gala. Iba a entrar por la cocina, sí, pero no iba a salir por ella. Esteban quería capitalizar activos. Pues bien, yo era el activo más grande que tenía esa empresa. Y esta noche, el activo iba a hablar. Me subí al coche. No al metro esta vez, había aparcado lejos para que Esteban no viera mi coche viejo. Arranqué el motor. El sonido ronco y fiable de mi viejo diésel me reconfortó más que cualquier palabra de mi familia. Adaptarse o morir, dije en voz alta, repitiendo las palabras de mi hijo. Apreté el volante con fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos. Pues vas a ver, Esteban. Vas a ver cómo se adapta un Gutiérrez cuando le intentan robar la vida. Puse primera y salí quemando rueda. Fuenlabrada me esperaba. El taller me esperaba. Y mi dignidad intacta y furiosa viajaba en el asiento del copiloto. Que se preparen los del Ritz, que se prepare el barrio de Salamanca, que se prepare el grupo Montenegro. Porque hoy no va a cenar un inversor, hoy va a cenar un padre. Y el plato principal va a ser la verdad, servida fría y sin guarnición.
Llegué al polígono industrial de Fuenlabrada cuando el sol ya no era más que una cicatriz naranja en el horizonte, manchada por el humo de las fábricas. Aparqué el coche frente a la nave de Motores Gutiérrez, mi nave. Apagué el motor, pero no me bajé de inmediato. Me quedé ahí, agarrado al volante, mirando el rótulo desgastado por el sol y la lluvia de 40 años. Ese rótulo que Esteban quería arrancar como si fuera una costra fea en su piel perfecta. El silencio del polígono a esas horas es sobrecogedor. No es un silencio de paz como el del campo, es un silencio de descanso, de máquinas que se enfrían, de metal que se contrae. Es el silencio del trabajo cumplido. Bajé del coche y abrí el candado de la verja. El chirrido del metal oxidado me sonó a música celestial comparado con el hilo musical aséptico del despacho de mi hijo. Entré en la nave. El olor me golpeó de lleno. Una mezcla de gasoil, grasa consistente, serrín y café rancio. Para cualquiera sería un olor desagradable. Para mí, era el olor de mi vida. Aspiré hondo, intentando llenarme los pulmones de esa realidad, de esa verdad tangible, para limpiar la mentira asfixiante que llevaba tragando todo el día. Pero el aire no entró, se quedó atascado en la garganta. De repente, sentí un pinchazo agudo en el pecho, justo debajo del esternón. Intenté respirar de nuevo, pero era como si alguien me hubiera puesto una losa de hormigón encima de las costillas. Me apoyé en un banco de trabajo, tirando una llave inglesa al suelo con estrépito. El ruido retumbó en la nave vacía, multiplicando mi soledad. Las piernas me fallaron. Caí de rodillas sobre el suelo de cemento, manchándome el pantalón de esa grasa que Esteban tanto odiaba. No, jadeé. Ahora no. El corazón me latía desbocado, como un motor gripado a punto de estallar. Sudaba frío. Me estoy muriendo, pensé. Me estoy muriendo aquí solo, como un perro, y él se va a quedar con todo. La imagen de Esteban brindando con champán sobre mi tumba, vendiendo este suelo para pagar sus oficinas de cristal, me provocó una náusea violenta. No era un infarto, era el pánico, era la tristeza acumulada de 30 años de sacrificios tirados a la basura, era el peso insoportable de saber que había criado a mi propio verdugo. Me arrastré hasta la pequeña oficina acristalada que presidía el taller. Allí, entre albaranes y calendarios de proveedores, busqué el teléfono fijo con manos temblorosas, marqué el único número que sabía que me contestaría con la verdad. «Luis», dije, y mi voz sonó como un graznido. «Anselmo, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» La voz de don Luis, mi notario, mi amigo desde que hacíamos la mili en el Pardo, sonó alarmada. «Ven al taller. Por favor, trae. Trae la carpeta del 82, la de la Constitución de la Sociedad, y trae el protocolo. Lo necesito. Voy para allá. No te muevas». Colgué y me quedé sentado en el suelo, abrazado a mis rodillas, temblando como un niño. Miré a mi alrededor. En la pared había una foto enmarcada, amarillenta. Éramos Jacinto y yo, brindando con sidra el día que compramos la primera rectificadora alemana. Y en una esquina de la foto, un Esteban de 5 años, con un mono azul en miniatura, sonriendo manchado de grasa. Lloré. Lloré hasta que me dolió la garganta. No lloré por el negocio. Lloré por ese niño de la foto. Lloré porque ese niño había muerto y yo no me había dado cuenta hasta hoy. El hombre que me esperaba en el Ritz no era ese niño. Era un depredador con su cara. Media hora después, las luces de un Mercedes iluminaron la nave. Don Luis entró corriendo, con su maletín de cuero bajo el brazo y la corbata desajustada. Al verme tirado en el suelo, se agachó con una agilidad que no correspondía a su edad. «Por Dios, Anselmo, ¿llamo a una ambulancia?», no dije, aceptando su mano para levantarme. Me sentó en la silla giratoria de mi escritorio. «No necesito médicos, Luis. Necesito leyes. Necesito que me digas si puedo pararle los pies». Luis me sirvió un vaso de agua del dispensador. Se sentó frente a mí, apartó una pila de facturas y puso el maletín sobre la mesa. Su rostro serio, de notario curtido en 1000 disputas familiares, me calmó un poco. «Cuéntamelo todo, Anselmo». Despacio. Le conté todo: la visita al despacho, la mentira a Vanessa, la cláusula de liquidación del taller, el cambio de apellido, la humillación de la puerta de servicio. Luis escuchaba en silencio, asintiendo gravemente. Cuando le conté lo del cambio de nombre a Montenegro, levantó una ceja, pero no dijo nada. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió con el pañuelo. «Es un imbécil», sentenció Luis. No usó lenguaje jurídico, usó lenguaje de amigo, pero es un imbécil peligroso, Anselmo.
Si firmas esa fusión esta noche, estás muerto, civilmente muerto. No voy a firmar. Pero él dice que es el futuro, que si no firmo, la empresa se hunde porque él lleva la gestión moderna. Me tiene acorralado, Luis. Si no firmo, me declara incapaz o me hace la guerra sucia con los clientes. Luis sonrió. Una sonrisa de tiburón que llevaba 30 años navegando en el Código Civil. Nadie te tiene acorralado, Anselmo. Tú eres el dueño, y él ha cometido un error de soberbia. Luis abrió el maletín y sacó una carpeta de cartón azul, vieja, con los bordes desgastados. Motores Gutiérrez, S. L. Constitución, 1982. La abrió con reverencia. El papel olía a antiguo. ¿Recuerdas cuando hicimos esto? Tú insististe en incluir un protocolo familiar muy estricto. Querías que la empresa fuera un legado. Sí, claro, para protegerla de extraños. Exacto, Luis pasó las páginas con su dedo índice. Cláusula 4 del Estatuto Fundacional y artículo 7 del Protocolo Familiar. Escucha bien. La titularidad de las participaciones de clase, a las que dan el control de gestión, será exclusiva de los descendientes consanguíneos de D. Anselmo Gutiérrez, que porten legalmente el apellido Gutiérrez en primer término, garantizando así la continuidad de la identidad familiar de la empresa. Me quedé mirando a Luis, sin entender del todo, pero él es mi hijo, es consanguíneo. Sí, dijo Luis, golpeando el papel con el dedo, es tu hijo biológico, pero legalmente, desde hace 2 meses, según me has dicho, ya no es Esteban Gutiérrez, es Esteban Montenegro. El silencio volvió a la oficina, pero esta vez no era pesado, era eléctrico. Al cambiarse el apellido, continuó Luis, con un brillo en los ojos, él mismo se ha excluido del requisito estatutario para heredar el control de la empresa. Legalmente, Anselmo, para esta sociedad, el señor Montenegro es un extraño. Ha renunciado a su derecho de sucesión empresarial sin saberlo. Sentí como si me quitaran la losa del pecho. Pude respirar hondo por primera vez en horas. ¿Quieres decir que no puede reclamar la empresa? No puede reclamar la gestión, ni la marca, ni el suelo. Luis se echó hacia atrás. Pero hay más. En España la ley protege a los hijos con la legítima. Lo sabes, ¿verdad? No puedes desheredarlo del todo, a menos que te haya maltratado físicamente o injuriado gravemente. Me ha humillado, dije en voz baja, pero no me ha pegado. La humillación psicológica es difícil de probar en un juzgado rápido, admitió Luis. Así que vamos a usar la matemática. La herencia se divide en 3 partes: el tercio de legítima estricta, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición. Luis sacó una hoja en blanco y dibujó un círculo dividido en 3 quesitos. Hasta hoy Esteban, como hijo único, lo iba a heredar todo, el 100%. Pero dado que se ha convertido en un extraño para tus valores y para los estatutos de tu empresa, Luis tachó 2 de los quesitos. Vamos a cambiar tu testamento ahora mismo. Vamos a usar el tercio de mejora y el tercio de libre disposición para blindar la empresa. ¿A favor de quién?, pregunté. De quien tú quieras, de la Cruz Roja, de la iglesia, o de alguien que realmente haya cuidado el negocio. Pensé en Jacinto. Jacinto, que llegaba a las 6 de la mañana. Jacinto, que había rechazado ofertas de la competencia para quedarse conmigo en las malas. Jacinto, que me llamaba jefe con respeto, no con vergüenza. Jacinto, dije. Quiero que sea Jacinto. Perfecto. Luis empezó a tomar notas rápidas. Haremos lo siguiente. Nombras a Jacinto heredero del tercio de mejora y del de libre disposición. Eso suma 2/3 del patrimonio total. Además, le legas el usufructo vitalicio de las acciones de la empresa. Eso significa que, aunque Esteban herede la nuda propiedad de su partecita estricta, no podrá votar, no podrá vender, no podrá entrar en la nave sin permiso de Jacinto. ¿Y Esteban? ¿Qué le queda? Luis me miró fijamente. Sabía que esta era la parte más dura, la parte donde un padre tiene que sacar el cuchillo. A Esteban le queda la legítima estricta, el mínimo obligatorio por ley, y como la empresa está blindada por los estatutos del apellido, su parte de la legítima no puede ser en acciones de gestión. Tendrás que pagarle en efectivo o en bienes no estratégicos. Me pasé la mano por la cara. La legítima estricta, el mínimo. Era como darle las sobras a un perro. ¿Soy un mal padre, Luis?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Estoy siendo vengativo? Luis cerró la carpeta con suavidad. Se inclinó sobre la mesa y me agarró la mano. Su mano estaba caliente y firme. Anselmo, un buen padre cría a sus hijos para que sean hombres de bien.
Tú lo has intentado, pero él ha elegido avergonzarse de ti, ha elegido borrarte. Tú no le estás quitando nada que él no haya despreciado primero. Él quería ser Montenegro, ¿no? Pues los Montenegro no heredan a los Gutiérrez. Es justicia poética, amigo mío. No es venganza, es dignidad. Dignidad. Esa palabra otra vez. Me levanté y fui hacia la ventana que daba al taller en sombras. Miré las máquinas silenciosas. Ellas no juzgaban. Ellas solo funcionaban si las tratabas bien, si las engrasabas, si las cuidabas. Esteban no había cuidado nada. Solo quería venderlas al peso. Hazlo, Luis, dije, sin girarme. Redacta el acta y prepara una copia compulsada de los estatutos fundacionales, subrayando la cláusula del apellido. ¿Para qué quieres la copia ahora?, preguntó Luis, sacando su portátil. Me giré. Sentí una fuerza nueva en las venas. Ya no era ansiedad, era adrenalina. Porque voy a ir a esa gala. Y cuando él me pida firmar la fusión delante de todos sus amigos ricos, voy a leerle sus propios derechos. Voy a regalarle la independencia que tanto quería. Se va a enterar de lo que vale un apellido de verdad. Luis sonrió y empezó a teclear a toda velocidad. El sonido de las teclas llenó la oficina, rápido, rítmico, letal. Y una cosa más, Luis, añadí, mientras empezaba a desabrocharme la camisa de cuadros para buscar el mono de trabajo limpio que tenía guardado en la taquilla. Dime, prepara también un poder notarial a favor de Jacinto para la gestión inmediata. Quiero que sea efectivo desde mañana a las 0 horas. Hecho. Me quité la ropa de calle. Me quedé en camiseta interior, en medio de mi oficina. Me sentí vulnerable solo un segundo. Luego, cogí el mono azul marino, estaba limpio, planchado, con el logo Motores Gutiérrez bordado en hilo rojo sobre el corazón. Me lo puse. Subí la cremallera hasta el pecho. El tejido recio me abrazó como una armadura. Me miré en el reflejo del cristal. Ya no veía a un viejo triste. Veía al mecánico. Veía al fundador. Veía a don Anselmo. ¿A dónde vas con el mono?, preguntó Luis, levantando la vista de la pantalla sorprendido. A la gala, respondí, ajustándome el cinturón de herramientas. Él quería que me limpiara las manos. Pues voy a ir con las manos más limpias de todo el Hotel Ritz. Las manos de un trabajador. Y si no le gusta la grasa, que no hubiera nacido en un taller. Luis soltó una carcajada y negó con la cabeza. Eres un cabezota, Anselmo. Nunca cambies. Firma aquí. Firme. Mi firma fue firme, grande, ocupando todo el espacio. Con esa firma sentenciaba a mi hijo a la pobreza que tanto temía, pero salvaba mi alma. Gracias, Luis. Le di un abrazo fuerte. Nos vemos mañana para elevarlo a público. Ahora tengo una fiesta a la que reventar. Salí de la oficina dejando a Luis trabajando. El aire de la noche me golpeó la cara al salir de la nave, pero esta vez lo sentí fresco, limpio. Jacinto estaba llegando con la furgoneta vieja. El motor renqueaba un poco, pero sonaba a música. Me subí al asiento del copiloto. Jacinto me miró, vio el mono de trabajo, vio mi cara y sonrió enseñando todos los dientes. ¿Listo para la guerra, jefe? Arranca, Jacinto. Pon rumbo al barrio de Salamanca. Vamos a enseñarles quiénes somos. Mientras la furgoneta se alejaba del polígono, toqué el bolsillo del pecho donde llevaba la copia de los estatutos que Luis me había impreso. Quemaba. Era una bomba de relojería y yo tenía el detonador. Esteban quería por show. Quería espectáculo. Quería borrar a los Gutiérrez. Pobre diablo. No sabía que los Gutiérrez somos como la grasa vieja, imposibles de quitar. La furgoneta de Jacinto no tiene aire acondicionado, ni asientos de cuero, ni falta que le hace. Tiene el motor de un león viejo y el chasis de un tanque. Mientras cruzábamos la M30, dejando atrás las chimeneas de Fuenlabrada para adentrarnos en las arterias de luz del centro de Madrid, sentí cada vibración del asfalto en mi propia columna vertebral. Era una sensación reconfortante, real, muy distinta al silencio aséptico de los coches modernos, donde no sabes si estás conduciendo o si te están llevando. Jacinto conducía en silencio, con las manos firmes sobre el volante desgastado. Me miraba de reojo cada 2 por 3, preocupado por verme vestido con el mono de trabajo limpio en el asiento del copiloto, con una carpeta notarial sobre las rodillas en lugar de la caja de herramientas. Jefe, rompió el silencio cuando pasábamos por el Vicente Calderón. ¿Está seguro de esto? Mire que el Ritz es mucho Ritz. Lo mismo no nos dejan ni pasar la barrera. Nos dejarán, Jacinto, respondí, pasando la mano por la tela recia de mi mono. No vamos a pedir permiso, vamos a ejercer un derecho. Abrí la carpeta que don Luis me había preparado con tanta urgencia.
La luz amarilla de las farolas de la autovía iluminaba los documentos rítmicamente. Allí estaba todo. La estrategia, mi venganza, sí, pero también mi salvación. Jacinto, tienes que saber lo que hemos firmado hace un rato con Luis, dije. Lo de los poderes, ¿no? Para que yo firme los albaranes mientras usted se toma unas vacaciones. Ya era hora, jefe. Se merece irse a Benidorm un mes entero. Me reí. Una risa corta, seca. Jacinto pensaba en pequeño porque es un hombre humilde. Esteban pensaba en grande porque es un hombre codicioso. Y yo había tenido que aprender a pensar en estratégico. No son vacaciones, Jacinto. Escucha bien. Encendí la luz de lectura del techo, una bombilla tenue que apenas alumbraba. Luis ha modificado mi testamento y los estatutos de gestión. He aplicado el tercio de mejora y el de libre disposición. Jacinto arrugó la frente, sin quitar la vista de la carretera. Jefe, usted sabe que yo de leyes. Lo justo para no meterme en líos. Significa, le expliqué despacio, saboreando cada palabra, que la empresa ya no es de Esteban. Bueno, la propiedad legal de las acciones, la nuda propiedad, será suya cuando yo muera, porque la ley me obliga a dejarle la legítima estricta. Pero el uso, el disfrute, el mando y los beneficios son tuyos. El frenazo fue tan brusco que el cinturón de seguridad se me clavó en el pecho. Los coches de atrás nos pitaron, llenando la noche de bocinazos furiosos. ¿Qué? Jacinto me miró con los ojos desorbitados, con el pánico de quien ve un fantasma. Jefe, no me joda. Con perdón. ¿Mío? ¿Yo? Pero si yo soy un empleado. Yo no tengo estudios. Yo no sé hablar con los bancos. Arranca, Jacinto. Que nos comen, le ordené suavemente. Él volvió a poner en marcha la furgoneta, pero le temblaban las manos. Jefe, eso no puede ser. El niño, Esteban, es su hijo, es su sangre. Esteban ha renunciado a su sangre, corté, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Se ha cambiado el apellido, Jacinto. Legalmente, para Motores Gutiérrez es un extraño, y, moralmente hace tiempo que lo es. Miré a Jacinto. Su perfil, iluminado por las luces de la ciudad, era noble. Tenía la nariz rota de un golpe con una llave inglesa hace 20 años. Tenía las manos llenas de cicatrices. Tenía el respeto de los proveedores y el cariño de los aprendices. Tú no tienes mi apellido, Jacinto, proseguí, bajando el tono, pero tienes mis manos, tienes mis valores. Cuando el taller se inundó en el 2008, tú viniste a sacar agua con cubos un domingo, sin cobrar. Cuando mi mujer enfermó, tú te quedaste al cierre cada noche para que yo pudiera ir al hospital. Esteban ni siquiera vino al entierro de su madre porque tenía un examen. Era un examen importante, jefe. Intentó justificar él, siempre leal, incluso a quien no lo merecía. No lo era, y tú lo sabes. Suspiré, sintiendo el peso de los años. Escúchame. Esto no es un regalo, Jacinto, es una carga. Te estoy dando el usufructo vitalicio y los poderes generales. Significa que mientras yo viva, y después de que yo muera, tú mandas. Tú decides si se vende o no. Tú decides si se aceptan los contratos. Y Esteban no podrá echarte, ni vender el suelo, ni cambiar el rótulo, a menos que tú firmes. Te estoy nombrando el guardián de mi vida. Jacinto tenía los ojos llenos de lágrimas. Se pasó el dorso de la mano por la cara, dejando un rastro oscuro de grasa que no se había quitado bien. Jefe, yo no sé si valgo para esto. Vales más que cualquier arquitecto de gomina y máster en mentiras. Cerré la carpeta. Además, no vas a estar solo. Yo no me voy a Benidorm, me quedo. Pero necesito saber que, si mañana me falla el corazón, mi legado no se va a convertir en un bloque de oficinas de cristal. Necesito saber que Gutiérrez seguirá significando algo. Jacinto asintió lentamente. Asumió el peso. Enderezó la espalda. En ese momento vi la transformación. Dejó de ser el capataz para convertirse en el sucesor. No hacían falta títulos universitarios. Hacía falta honor. Está bien, don Anselmo dijo, usando el don con una solemnidad nueva. Si usted me lo pide, yo lo guardo. Por su padre y por usted. Gracias, hijo, se me escapó la palabra. No la corregí. Seguimos conduciendo. Ya estábamos en el Paseo de la Castellana. Los edificios cambiaban. El ladrillo dejaba paso al mármol y al vidrio. Los coches eran más grandes, más silenciosos, más negros. Nos miraban desde sus ventanillas tintadas con desprecio, preguntándose qué hacía una furgoneta rotulada de Fuenlabrada en su territorio. Me miré en el espejo retrovisor. El mono azul marino estaba impecable. Me había planteado, por un segundo,
parar en el Corte Inglés y comprarme un traje bueno, desastre, como decía el protocolo, para demostrarle a Esteban que yo también podía ser elegante. Pero entonces entendí que eso hubiera sido una derrota. Si me ponía un traje, estaba jugando a su juego. Estaba aceptando que para ser respetable tenía que disfrazarme. Estaba aceptando que mi ropa de trabajo era indigna. No, este mono era mi traje de gala. Cada costura reforzada, cada bolsillo lleno de herramientas útiles, cada centímetro de esta tela ignífuga valía más que todos los smokings del Ritz. Este traje no lo había comprado con una tarjeta de crédito. Lo había comprado con 40 años de madrugones. Era el uniforme de mi ejército, el ejército de los que levantan el país mientras otros deciden cómo gastarse el dinero. «Jefe», Jacinto señaló al frente, «ya se ve el hotel». El Ritz se alzaba como un palacio iluminado, rodeado de un enjambre de fotógrafos y coches de lujo que costaban más que mi nave entera. Había seguridad en la puerta, hombres con pinganillo que apartaban a los curiosos. «¿Por dónde entro?», preguntó Jacinto nervioso. «¿Busco la entrada de mercancías?». Recordé la voz de Esteban. «Entra por la cocina, papá, que no se te vea la furgoneta». Sonreí. Una sonrisa lobuna. Ni hablar. Me ajusté el cuello del mono. «Vamos a la puerta principal, Jacinto. A la alfombra roja». «Jefe, nos van a echar». «Que lo intenten. Hoy soy un inversor industrial, ¿recuerdas? Y los inversores entran por la puerta grande». Jacinto tragó saliva, pisó el embrague y metió segunda. La furgoneta tosió un poco, soltando una nube de humo negro que manchó el aire impoluto del barrio de Salamanca y enfiló la entrada circular del hotel. Un porvalet uniformado de rojo y oro nos vio venir y abrió los ojos como platos. Levantó las manos, haciéndonos señas frenéticas para que nos desviáramos. «Por ahí no. Proveedores por la calle lateral», gritaba, gesticulando. Jacinto me miró. «Sigue», le dije. «Hasta la puerta». La furgoneta se detuvo justo detrás de un Bentley plateado del que bajaba una pareja de modelos. El contraste era brutal. Éramos una mancha de aceite en un vestido de novia, y era hermoso. El porvalet corrió hacia mi ventanilla, indignado. «Oiga, no pueden estar aquí. Saquen este trasto de la entrada inmediatamente o llamo a la policía. Están estorbando a los invitados del Grupo Montenegro». Bajé la ventanilla con la manivela manual, que chirrió escandalosamente. El porvalet arrugó la nariz al oler el gasoil. «Buenas noches, joven», dije con calma. «No somos proveedores. Soy el invitado de honor». «¿Usted?». El chico me miró el mono de trabajo con burla. «Venga, abuelo, no tengo tiempo para bromas. Círcule». En ese momento vi movimiento en la escalinata. Esteban había salido. Estaba allí arriba, bajo los focos, radiante, con un esmoquín que le quedaba como un guante, rodeado de su séquito. Reía, daba la mano a alguien importante. Entonces su mirada bajó a la entrada, vio la furgoneta, vio el rótulo, Motores Gutiérrez, y me vio a mí asomado a la ventanilla. Su sonrisa se congeló. Vi, incluso desde la distancia, cómo se le iba el color de la cara. Era el terror puro, el terror del niño que sabe que ha roto algo que no puede arreglar. Abrí la puerta de la furgoneta y bajé. Mis botas de seguridad con punta de acero resonaron en el asfalto. Me erguí cuán alto soy. No me sentía pequeño, me sentía gigante. El jefe de seguridad se acercó, poniéndose la mano en el pinganillo, dispuesto a sacarme a la fuerza. Pero Esteban, desde arriba, debió hacerles alguna señal, o quizás el pánico le paralizó y no hizo nada. Me giré hacia Jacinto, que me miraba desde la cabina con admiración y miedo a partes iguales. «Aparca donde te digan, Jacinto, pero no te vayas lejos. En cuanto termine de dar mi discurso, nos volvemos al taller. Mañana hay que levantar 2 culatas». «A sus órdenes, jefe». Cerré la puerta de la furgoneta con un golpe seco. Me ajusté la carpeta notarial bajo el brazo. Subí los escalones de la entrada del Ritz. La gente se apartaba a mi paso, murmurando, mirándome como si fuera un extraterrestre. Y oía. «¿Será una performance?», decía una señora con joyas en el cuello. «Qué auténtico». «Sí, señora, auténtico. Esa es la palabra». Llegué al último escalón. Esteban estaba allí, bloqueándome el paso hacia el salón de baile. Vanessa estaba a su lado, con la boca abierta, mirando mi mono azul con horror. «Papá», susurró Esteban, con la voz estrangulada. «¿Qué haces? Te dije por la cocina. Te dije que te limpiaras. Te dije». Le miré a los ojos. Ya no vi a mi hijo. Vi a un deudor moroso. «Me he limpiado», Esteban, dije, y mi voz resonó clara, sin temblar. «Me he limpiado de tonterías,
y vengo a firmar. ¿No querías que firmara el traspaso? Esteban parpadeó, confundido. La codicia luchó con la vergüenza en su rostro. Pensó que me había vuelto loco o que me había rendido de una forma excéntrica. ¿Vas a firmar?, preguntó, esperanzado. ¿Aquí, delante de todos? Papá, no puedes entrar así. Es mi empresa, Esteban. Y entro como me da la gana. Avancé. Él se apartó instintivamente, dejándome pasar. Entré en el salón de baile. Las lámparas de araña brillaban como soles. Había cientos de personas, camareros con bandejas de plata, música de cuarteto de cuerda. Todo se detuvo cuando entré. El silencio se extendió desde la puerta como una mancha de aceite. Todas las miradas se clavaron en el viejo mecánico con el mono azul. Busqué el micrófono en el escenario. Vamos allá, me dije a mí mismo. Por mi padre, por Jacinto y por el niño que fuiste. Esteban, antes de que el dinero te pudriera. Caminé hacia el centro del escenario. La venganza estaba servida y no la había cocinado un chef francés. La había cocinado un notario de Fuenlabrada. El silencio en el salón principal del Ritz no era un silencio vacío. Era un silencio denso, pesado, cargado de perfumes caros y del tintineo nervioso de alguna copa de cristal chocando contra una bandeja de plata. Cientos de ojos estaban clavados en mí. Ojos maquillados, ojos operados, ojos acostumbrados a mirar por encima del hombro. Y allí estaba yo, Anselmo Gutiérrez, caminando sobre una alfombra persa que probablemente costaba más que mi primera furgoneta, enfundado en mi mono de trabajo azul marino, con el logo de Motores Gutiérrez bordado en el pecho. Mis botas de seguridad, con las punteras de acero y las suelas de goma resistente al aceite, hacían un sonido sordo, contundente, que contrastaba con el taconeo delicado de las damas y el paso suave de los zapatos de suela italiana de los caballeros. Toc, toc, toc. Era el sonido del trabajo entrando en el templo del ocio. Esteban seguía en el escenario, paralizado. Su cara había pasado del pánico a una especie de máscara de cera. Veía cómo sus ojos iban de mí a Vanessa y de Vanessa a los inversores alemanes que estaban en primera fila. Podía ver los engranajes de su cerebro girando a 1000 por hora, buscando una salida, una mentira, un giro de guión que salvara su gala de fusión. Avancé despacio. No tenía prisa. Durante años había corrido para complacerle, para pagarle los estudios, para que no le faltara de nada. Hoy, el tiempo era mío. Un camarero joven, con el uniforme impoluto y cara de susto, se quedó petrificado en mi camino con una bandeja de canapés. Me detuve frente a él. Le miré la placa de identificación. Javier. Buenas noches, Javier, le dije, con voz clara y tranquila, lo suficientemente alta para que los de alrededor me oyeran. Tienen buena pinta esos bolovanes. ¿Son de salmón? El chico parpadeó, confundido por ser tratado como una persona y no como parte del mobiliario. Sí, señor. Dame uno, hijo, que vengo de trabajar y no he merendado. Cogí el canapé con mis dedos, que aunque limpios, eran gruesos y callosos. Me lo comí despacio, saboreándolo, mientras le guiñaba un ojo. Gracias. Vosotros sois los que mantenéis esto en pie, ¿eh? Buen servicio. Seguí caminando. Escuché los murmullos crecer a mi espalda. Es un actor, decía uno. Debe ser parte del espectáculo. Ya sabes cómo es Esteban, siempre tan vanguardista, decía otro. Esa fue la tabla de salvación a la que se agarró mi hijo. Vi cómo Esteban respiraba hondo, componía una sonrisa temblorosa y volvía a coger el micrófono. Damas y caballeros. Su voz salió un poco aguda, pero carraspeó y recuperó el tono de ejecutivo. Aquí lo tienen. Mi padre, el gran Anselmo. Siempre tan auténtico. Un aplauso para el fundador. Hubo unos aplausos tímidos, desconcertados. Esteban bajó las escaleras del escenario y vino hacia mí con los brazos abiertos, riendo con una falsedad que me dio ganas de vomitar. Me abrazó. Sentí su cuerpo tenso como un cable de acero, y al acercarse a mi oído, siseó con veneno. ¿Qué cojones haces? Me estás arruinando. Sube, firma, sonríe y lárgate por donde has venido, o te juro que no vuelves a ver un euro. Me separé de él suavemente. Le sonreí. Una sonrisa de padre que sabe que el niño ha roto el jarrón de la abuela y cree que puede pegarlo con chicle. Vamos a firmar, hijo. Vamos. Subí al escenario. Los focos me cegaron por un momento. Desde allí arriba, la élite de Madrid parecía un mar de pingüinos y joyas brillantes. Busqué con la mirada a Vanessa. Estaba en una mesa reservada, junto a sus padres. Sus padres me miraban con horror, como si yo fuera una cucaracha que acabara de salir de la tarta nupcial. Vanessa no me miraba a mí.
Miraba a Esteban con una ceja levantada, calculando el daño a su reputación. Esteban subió tras de mí, recuperando el control. Bien, bien. Como saben, el Grupo Montenegro nace de la fusión de la tradición industrial y la visión arquitectónica moderna. Mi padre, aquí presente con su uniforme de batalla, representa esa raíz que hoy vamos a transformar en alas. Un asistente colocó una mesa alta en el centro del escenario. Encima, una carpeta de cuero repujado y una pluma Mont Blanc dorada. El contrato. Ese contrato donde mi nombre había sido borrado. Papá, dijo Esteban, ofreciéndome la pluma con un gesto teatral. Por favor, haznos el honor. Tu firma es el puente hacia el futuro. Cogí la pluma. Pesaba. Era una pluma cara, de esas que se usan para firmar tratados de paz o sentencias de muerte. Miré el papel. Allí estaba. Don Anselmo Gutiérrez cede la totalidad de los derechos. El silencio en la sala era absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Me acerqué al micrófono. Esteban intentó quitármelo sutilmente, poniendo la mano sobre el pie del micro, pero yo lo agarré con firmeza. Mis manos, acostumbradas a apretar tuercas oxidadas, no cedieron. Buenas noches a todos, dije. Mi voz retumbó en los altavoces, grave, sin el acento impostado de los colegios de pago, sino con el acento duro de Fuenlabrada. Perdón por la indumentaria. Mi hijo me pidió que entrara por la cocina para no manchar su fiesta, pero he pensado que si vamos a hablar de trabajo, mejor venir vestido para la ocasión. Un murmullo recorrió la sala como una ola. «Oh, Dios mío», escuché decir a alguien. Esteban se puso pálido. «Papá, firma y calla», susurró a mi lado. Lo ignoré. Miré a la audiencia. Mi hijo, Esteban, o como él quiere llamarse ahora, el señor Montenegro, les ha dicho que yo soy un inversor industrial, que tengo una cartera de activos, que me dedico al capital riesgo. Hice una pausa. Busqué los ojos de los suegros de mi hijo. Es mentira. Yo soy mecánico. El murmullo se convirtió en exclamaciones ahogadas. Llevo 40 años levantándome a las 6 de la mañana para arreglar los camiones que traen la comida a este hotel, continué, señalando las mesas. Mis manos están manchadas de aceite porque gracias a ese aceite mi hijo pudo ir a la universidad privada. Gracias a ese aceite lleva ese smoking. Gracias a ese aceite ustedes están bebiendo champán esta noche. Me giré hacia Esteban. Estaba temblando. Ya no podía fingir. La máscara se había caído. Mi hijo se avergüenza de eso. Se avergüenza tanto que se ha cambiado el apellido legalmente. Ha borrado el Gutiérrez porque dice que huele a pobre. Dice que el apellido Montenegro vende más áticos de lujo. Levanté el contrato en el aire y lo rasgué por la mitad. El sonido del papel rompiéndose fue seco y violento. «¡Papá!», gritó Esteban, lanzándose a recoger los pedazos. «Está senil. Seguridad, sacadlo de aquí». «Quietos», bramé. La autoridad en mi voz detuvo a los dos guardias que empezaban a subir las escaleras. No era la autoridad del dinero, era la autoridad del patrón. Todavía soy el dueño de esta empresa, y tengo algo que decir. Saqué de mi bolsillo interior la carpeta que don Luis me había preparado. La abrí y coloqué el acta notarial sobre el atril. «Esteban, has cometido un error de cálculo. Has estudiado mucho marketing, pero poco derecho mercantil. Cuando fundé Motores Gutiérrez en 1982, incluí una cláusula en los estatutos, una cláusula de identidad. Empecé a leer y mi voz se volvió técnica, precisa, letal. El control y la gestión de la sociedad recaerán exclusivamente en los descendientes que mantengan el apellido fundacional, garantizando la continuidad ética y moral de la empresa». Miré a Esteban. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La boca se le abrió, pero no salió ningún sonido. Al cambiarte el apellido a Montenegro, dije, suavemente, casi con lástima, tú mismo te has despedido. Legalmente, para Motores Gutiérrez, eres un extraño. No puedes gestionar, no puedes firmar, no puedes fusionar nada. Me giré hacia los inversores de la primera fila. Señores, si han puesto dinero en el Grupo Montenegro, basándose en los activos de mi taller, lamento decirles que han sido estafados. El taller no se vende. El suelo de Fuenlabrada no se toca. El caos estalló. Los inversores se levantaron, gritando. Los fotógrafos empezaron a disparar sus flashes como locos, cegándonos. Esteban se agarraba al atril como si fuera la tabla de un naufragio. «Eso no es legal. Es mi herencia», chilló Esteban, con la voz rota, perdiendo toda su compostura. «Tengo derecho a la legítima.
Me pertenece 2/3. Ah, la legítima sonreí. Era el momento del golpe de gracia. Sí, tienes derecho a la legítima estricta. La ley española es sagrada, pero la ley también me permite disponer de mi patrimonio. Esta tarde, ante notario, he hecho uso del tercio de mejora y del tercio de libre disposición. Señalé hacia el fondo del salón, hacia la entrada. Allí estaba Jacinto, con su mono de trabajo limpio, incómodo pero firme, sosteniendo su gorra entre las manos. Les presento al nuevo gestor de motores Gutiérrez, Jacinto López. Él no tiene mi sangre, pero tiene mi lealtad. Él no se avergüenza de su trabajo. He nombrado a Jacinto usufructuario vitalicio de la empresa. Volví a mirar a mi hijo. Estaba llorando. Lágrimas de rabia, de frustración, de niño mimado al que le han quitado el juguete. Tendrás tu parte, Esteban. Cuando yo muera, recibirás tu legítima, estricta, dinero. Pero no tocarás ni un tornillo de la nave. No mandarás sobre nadie. Y desde luego, no vas a vender mi legado para pagar tus caprichos de grandeza. Dejé el micrófono. El silencio había vuelto, pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio del respeto o del miedo. Bajé las escaleras del escenario. Mis botas volvieron a resonar en el suelo. Me acerqué a la mesa donde estaba Vanessa. Ella estaba de pie, mirando a Esteban con una frialdad ártica. Se estaba quitando lentamente el anillo de compromiso del dedo. Un anillo con un diamante enorme que, ahora lo sabía, había sido pagado con la hipoteca de un futuro que ya no existía. Esteban bajó corriendo tras de mí, agarrándome del brazo. «Papá, espera, podemos hablarlo. Es un malentendido. Vanessa, espera, es una estrategia de negociación». Vanessa dejó caer el anillo en la copa de champán. El por clink por fue definitivo. «Eres un fraude», Esteban dijo ella, con voz tranquila. «Me dijiste que eras dueño de un imperio, y no eres más que un heredero desheredado con un apellido falso». «Vanessa, tengo proyectos, tengo talento». «Tienes deudas», corrigió ella, cogiendo su bolso. «Y yo no salgo con perdedores. Adiós, señor Montenegro». Ella pasó por mi lado. Se detuvo un segundo. Me miró, no con desprecio esta vez, sino con una extraña curiosidad. «Buenas noches», Anselmo dijo. Y se marchó, seguida por sus padres que fulminaron a Esteban con la mirada. Esteban se quedó solo en medio de la pista de baile. Los inversores le rodeaban, exigiendo explicaciones, gritando sobre demandas y fraudes. Los fotógrafos se cebaban con su desgracia. Él me miró, buscando ayuda, buscando a papá, buscando al hombre que siempre arreglaba sus desastres. «Papá», gimió, «ayúdame, me van a arruinar». Me detuve, me dolía el corazón. Claro que me dolía, era mi hijo. Verle así, destruido, humillado públicamente, era la cosa más dura que había hecho en mi vida. Quería abrazarle, quería decirle que yo pagaría las deudas, que venderíamos algo, que todo iría bien. Pero entonces miré mis manos, miré el mono de trabajo, y recordé la puerta de servicio, recordé la lejía, recordé que él estaba dispuesto a borrarme del mapa sin pestañear. «Lo siento, señor Montenegro», le dije, «me temo que yo solo soy un mecánico. Y esto no es una avería mecánica, es un siniestro total». Me di la vuelta. Jacinto me esperaba en la puerta, abriéndome paso entre la multitud que ahora se apartaba con reverencia, como si el mono azul fuera una capa real. «Vámonos, Jacinto», dije, cuando llegamos a la salida. El aire fresco de la noche de Madrid me golpeó la cara, limpiando el olor a perfume rancio y mentiras. «¿A dónde, jefe?» «A casa. Mañana hay que abrir el taller a las 8. Tenemos 3 camiones pendientes de entrega». Subí a la furgoneta vieja. Jacinto arrancó. El motor rugió, tosió y luego se estabilizó en un ronroneo constante y fiable. Mientras nos alejábamos del Ritz, miré por el retrovisor. Vi las luces de la fiesta, vi el lujo, vi la farsa. Y vi a mi hijo, pequeño y solo, atrapado en la jaula de oro que él mismo se había construido. Había recuperado mi nombre, había salvado mi legado. Pero mientras la furgoneta enfilaba la Castellana hacia el sur, hacia el barrio, hacia la verdad, no pude evitar que una lágrima solitaria cayera sobre la tela de mi mono. La justicia es necesaria, pero, maldita sea, a veces la justicia duele más que la traición. «Pon la radio», Jacinto pedí, con la voz quebrada. «Pon algo que suene fuerte, que no me deje pensar». Jacinto, sabio como siempre, no dijo nada. Solo subió el volumen, y entre el ruido del motor y la música, dejamos atrás el mundo de los Montenegro para volver al mundo de los Gutiérrez, al único mundo que es real. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el Ritz.
Ahora mismo, mientras limpio la culata de un Volvo FH, siento una paz que hacía años que no tenía. El taller funciona a pleno rendimiento. Jacinto ha contratado a 2 chavales nuevos del barrio y el rótulo de Motores Gutiérrez brilla más que nunca en la fachada, recién pintado. Esteban no ha vuelto a pisar Fuenlabrada. Lo único que sé de él me llega por burofax. Ha intentado impugnar la modificación de los estatutos y el testamento 3 veces, alegando que le he despojado de sus derechos naturales. Pero don Luis se ríe de cada carta que llega. La ley española es clara. La legítima estricta está ahí. Nadie se la niega. Son 4 duros mal contados en comparación con el valor de la empresa. Pero el tercio de libre disposición y el de mejora son míos, y se los doy a quien los suda. Esteban se cambió el apellido para volar alto, y al hacerlo, cortó la única rama que lo sostenía. Me han contado que el estudio de diseño quebró cuando los inversores huyeron tras el escándalo, y que ahora vive en un piso alquilado, lejos del lujo que tanto ansiaba. A veces, por las noches, me duele el pecho pensando en él. No voy a mentir, la soledad del padre que tiene que disciplinar a un hijo de 40 años es fría y amarga, pero he aprendido que educar no termina a los 18 años. A veces la lección más dura, la de la humildad, hay que darla cuando ya es tarde para todo lo demás. No le he quitado su futuro por venganza. Protegí mi pasado por dignidad. Jacinto, que ahora manda más que yo, me trae un café de máquina y me sonríe con esa lealtad que no se compra. Él es mi familia elegida. Si estás viendo esto y sientes que en tu casa te miran más como a un cajero automático que como a un padre, escúchame bien. La herencia no es un derecho divino, es un regalo que se gana con respeto. Si tu hijo se avergüenza de las manos sucias que le dieron de comer, no merece sentarse a la mesa cuando esas manos sirvan el banquete. No tengas miedo a usar la ley para protegerte. El usufructo y la libre disposición son tus escudos. Úsalos antes de que te dejen en la calle. Si mi historia te ha dado fuerzas para decir, basta, dale a me gusta y comparte este video en el grupo de WhatsApp de tu familia. A lo mejor alguien necesita escuchar esto para despertar antes de que sea tarde. Suscríbete al canal porque aquí defendemos el honor de los que levantaron este país. Y recuerda, tu dignidad vale más que cualquier apellido de moda. Nos vemos en el taller.